Buenos días, licenciado Miguel. Esta es la presentación de mi examen final, que es una compilación de todas las clases que hemos tenido de la historia de Guatemala. Sin más preámbulos, mi nombre es Christopher de Groot y vamos a comenzar. Si logramos ver, nosotros tuvimos una recapitulación de todas las cosas que han pasado en nuestra Guatemala, así como los antecedentes, causas de la independencia, los procesos del firmamento de paz y la independencia, y todas esas cosas que nosotros hemos visto durante este periodo. La primera cosa que pudimos ver fue la rueda de la vida. En la rueda de la vida nosotros pudimos ver cuáles eran nuestros lados más flacos, cuáles eran nuestros lados más grandes, cuáles eran lo más fuerte, lo más débil. Y encontré unas cosas bastante interesantes y bastante objetivas que nos decía sobre la rueda de la vida. Dice, su objetivo es permitir que las personas hagan una evaluación sobre su actual nivel de satisfacción. ¿Cómo es que estamos? Realmente esa es la esencia de la rueda de la vida, ¿verdad? Saber cómo estamos realmente en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Ahora sí comenzamos con la historia de Guatemala, que esto fue con lo que entramos de lleno. Dice la independencia de Guatemala. ¿Cuándo se dio la independencia de Guatemala? Que por cierto fue uno de los sucesos más grandes que nosotros hemos tenido. Y dice la independencia de Guatemala fue un acto realizado el 15 de septiembre de 1821, fecha importante para nuestra Guatemala, mediante el cual el reino de Guatemala rompió los vínculos de la independencia política respecto a España. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo logramos ver nosotros en la clase. Venimos los guatemaltecos, firmamos nuestro tratado después de muchísimos años de esclavitud y causas forzadas y nosotros decimos hasta aquí y se firma la independencia. También podemos ver el acta de la independencia y aquí pude recapitular un poquito de información respecto a este tema. Dice, en la reunión del 15 de septiembre de 1821 había un número mayor de partidarios de la emancipación por la que se decidió suscribir un acta en la que se pedía al jefe político le mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles. ¿Qué era lo que quería evitar aquí Guatemala? Aquí Guatemala quería en el acta de la independencia decir, bueno, hasta aquí vamos a levantar un acta donde nosotros somos independientes, ya no tenemos parte en España, ya ellos ya no nos gobiernan y por ende ahora somos capaces de autodirigirnos políticamente. Eso era algo que quedaba constado en papel para la perpetuidad. Vamos a ver aquí un poquito de las firmas del acta de la independencia y aquí tengo una recapitulación un poquito de las firmas al lado derecho, de quiénes fueron los que lo firmaron. Vemos varios próceres, por cierto la historia nos dice que habían varias personas, alrededor si no estoy mal de 16 personas, algo parecido en el Capitolio del Palacio Nacional, firmando nuestra acta de independencia. Dice la Declaración de Independencia de Guatemala en 1821, si lo vamos a ver es la misma época que estaba aquí siendo escrita y dice, se aprobó con 23 votos a favor y 7 en contra. Eso quiere decir que la mayoría de personas ya tenía a favor, ya tenía pensado en la liberación del acta independiente. Por cierto, dice que las 7 personas que estaban en contra era porque ellos tenían cosas políticas, tenían ganancias políticas respecto a sus propios patrimonios personales y por eso ellos no querían la liberación de Guatemala ante España. Dice, el acta de independencia se firmó en el Real Palacio, que fue destruido por los terremotos del 17. Actualmente se encuentra en el lugar del parque de la zona 1. Podemos ver que aún se encuentra ahí vigente. Otra de las cosas que vimos fue el anexo al Imperio Mexicano. ¿Qué fue lo que pasó en esta época? Viene Guatemala y piensa, después de la independencia estábamos débiles y miren un poquito de la recapitulación que dice. Aquí dice la ausencia de cambios importantes en el gobierno indujo a los próceres liberales a buscar la consolidación de la independencia. Los antiguos realistas, por el contrario, consideraban que favorecería sus intereses anexarse al imperio mexicano recién creado por Agustín Iturbe. ¿Qué pasó ahí? Vinieron los próceres guatemaltecos y dijeron, bueno, nosotros ya nos liberamos de España, ahora vamos a ser un poquito más fuertes y vamos a ver qué es lo que tienen los mexicanos para ofrecernos, puesto que ellos ya se habían liberado años antes, ¿verdad? Venimos y nos unimos a ellos, que por cierto, al final de cuentas iba a ser un grave error, pero podemos aprender todo a través de la historia, que ciertas cosas que hemos vivido nos han fortalecido y nos han ayudado a crecer. De hecho, ahora Guatemala es una moneda mucho más grande que la mexicana, eso quiere decir que de cierta manera estamos haciendo las cosas bien. No mejor que México, pero básicamente bien.
Ratificación de la independencia en 1821. ¿Qué es lo que necesitaba aquí Guatemala una vez que se había independizado de España? Necesitaba ratificarla. ¿Por qué? Porque se habían levantado varias personas creyendo que todavía no estábamos todavía consolidados como nación propia. Dice, en junio de 1823, los diputados electos para este Congreso reunidos en Guatemala acordaron pedir a Vicente Filósofa que abandonara el país con sus tropas mexicanas. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Seguíamos anexados a México, por cierto. Justamente en este pequeño contexto de batalla perdimos Chiapas. Dice, miren lo que dice. Dice Vicente que abandona el país con sus tropas mexicanas. El Congreso tomó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente y en su sesión del 1 de julio, cuando estaba ya presente las delegaciones, todas las provincias del antiguo Reino de Guatemala, excepto las de Chiapas, ratificó la Declaración de Independencia del 15 de septiembre del 21 de 1821. Se reafirmó que la incorporación al Imperio Mexicano había sido realizada con medios violentos. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los guatemaltecos estábamos dispuestos, no todos los guatemaltecos estábamos de acuerdo en unirnos al Imperio Mexicano, ¿verdad? Ahí estamos. Esa ratificación decía que nosotros nos queríamos separar, queríamos ser una unión, queríamos ser un país libre, no queríamos ser dependientes tampoco de los mexicanos. Por cierto, este pequeño acuerdo que quedaba Chiapas flotando, al final de cuentas, para nosotros sería perjudicial, puesto que lo terminaríamos perdiendo. El régimen conservador, que fue uno de los regímenes que nosotros podemos ver, tal vez uno de los más fuertes aquí en Guatemala, y dice, el gobierno conservador de los 30 años, que por cierto duró 30 años, fue dirigido por Rafael Carrera y Turcios, gobernó a Guatemala junto a los miembros del clan Auyacena. Los criollos del Partido Liberal acusaban de ser militar alfabeto y se decían que él firmaba con el nombre de Recara, nombre por el cual pasaría a ser conocido por los guatemaltecos luego de la reforma liberal del 71. ¿Qué quiere decir esto? Que él fue uno de los primeros gobernadores que tuvimos aquí en Guatemala, o por lo menos uno de los más importantes, no de los primeros, pero uno de los más importantes, al cual comenzaría a militarizar nuestro país. Vamos a ver la revuelta. A causa de esto hubo una revuelta, ¿verdad? Campesinos contra Mariano Galvez, que fue otro de nuestros gobernantes. Dice, en febrero de 1838, las fuerzas de Rafael Carrera, líder de la revuelta campesina, tomaron la ciudad de Guatemala. ¿Qué fue lo que estaba pasando ahí? No estaban de acuerdo con el régimen guatemalteco. ¿Y qué es lo que querían? Creo que querían ellos, querían que se acabara todo el yugo que estamos viviendo. Guerra por el estado de los Altos. ¿Qué pasaba aquí? Ya Guatemala comenzaba, estamos dando unos pequeños saltos a través de la historia bastante grandes, pero ¿qué pasaba aquí? Ya Guatemala estaba entrando en varios conflictos y aquí tenemos uno de los conflictos más grandes, aparte del conflicto armado interno que tuvo Guatemala, el conflicto por los Altos. ¿Qué eran los Altos? El significado de la historia que tuvo lugar en los años 1839 y 1840. Los departamentos de Guatemala, los departamentos guatemaltecos como Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá declararon independencia. ¿Por qué se llamaba guerra por los altos? Porque esos departamentos estaban en alto, ¿verdad? Esos departamentos eran los departamentos fríos, por cierto. ¿Qué querían ellos? Independizarse de Guatemala. Por cierto que Quetzaltenango aún se quiere independizar de Guatemala. Aquí logramos ver un poquito sobre cuando viene Rafael Carrera. Ya se había perdido varias cosas en Guatemala y él viene y dice, bueno, mi gobierno no fue tan malo, vamos a reconstituir Guatemala. Y dice, en su ausencia Guatemala entró en una profunda crisis. Eso quiere decir que Rafael Carrera no había hecho las cosas tan mal. Había sido déspota, sí, un poco tirano, sí, pero no había hecho las cosas tan mal, puesto que había puesto a Guatemala en un lugar alto, ¿verdad? Lo había mantenido bastante sobrio y equilibrado a nivel político e económico. Habían crímenes políticos de importantes personalidades y bandoleros sueltos por todo el país. Eso quiere decir que ¿qué estaba pasando en Guatemala? Estaban desenfrenados. A fines de abril, Carrera regresó a Guatemala por la frontera de Huehuetenango. ¿Y qué hizo después? Formó inadvertidamente una conciencia indígena al occidente del país, la cual constituyó la base de su poder militar en el área. ¿Qué hizo otra vez? Volver al orden. Es cierto, sí, militarizó el asunto, pero volvió al orden a Guatemala.
Reforma liberal, y aquí podemos ver un poquito de cuando nosotros salimos del yugo. Es cierto que Carrera había hecho vamos a decir que buen trabajo hasta ese momento, pero había mantenido a Guatemala bajo un yugo. Vamos a ver qué pasa con la reforma liberal en 1871, que fue otro de los temas que vimos importantes. El 2 de abril de 1871, una acción liberal capitaneada por Miguel Ángel García Granados y Justo Rufino Barrios, que por cierto es importante a lo largo de nuestra historia, dice invadió Guatemala desde Chiapas, México. Que hablamos de Chiapas un poquito arriba, cuando Guatemala y México estaban unidos, vienen y logran una separación, de ellos, y por ese medio vienen estos Justo y Rufino Barrio, ¿verdad? Dice y constituyó su primer encuentro con las fuerzas oficiales del gobierno de Vicente Serna, que era el presidente que estaba electo en ese momento, nuestro gobernante. En Tecana, los revolucionarios eran pocos, pero traían armas más modernas que las utilizarían para las tropas del gobierno y fueron aumentando su número a medida que se internaban en el país. ¿Qué pasaba? Que lograban ver que el yugo que tenía en ese momento Vicente Serna podía ser roto cuando viene esta reforma liberal liderada por Justo Rufino Barrios y Miguel Ángel García. Vienen y dicen, bueno, nosotros no queremos volver al yugo, el yugo que nos tienen aquí en Guatemala, nos vamos a unir a esta reforma. Por eso es que nos dice la historia que si bien venían con armas más modernas, era un ejército pequeño y en el camino fueron haciéndose más grandes. Eso haría que a final de cuentas Guatemala saliera de su yugo. Vamos a ver cuáles fueron los procesos de la revolución. El periodo de 10 años que abrió revolución del 20 de octubre de 1944 es el principal punto de referencia histórica de la izquierda. Guatemala, en especial el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que por cierto podemos ver que para los guatemaltecos Jacobo Arbenz fue una de las personas, si bien más déspotas del país, hizo realmente que el país se mantuviera equilibrado, ¿verdad? Logramos ver que nosotros en la historia de Guatemala hemos tenido mandatarios muy tiranos, pero podemos ver que Guatemala ciertamente era un país quizás con menos índice de criminalidad, ¿es cierto? Eso sí, sin nosotros poder tener mayor voto en las cosas, ¿verdad? Dice, por esta razón es importante discutir sobre la naturaleza, logros y errores del periodo. ¿Qué era lo importante? Sí, Jacobo Arbenz hacía cosas malas, pero también hacía cosas buenas, no solo hay que ver el lado malo de la moneda. Vamos a ver las transformaciones sociales a partir de la revolución del 44, que parece que esto para Guatemala fue bastante grande. Dice, cuando el gobierno depositó en Jorge Ubico y el de su sucesor Poncio Baidés fueron derrocados en 1944, la economía guatemalteca se encontraba estancada y a su vez la constitución, la plantación de café, destituida la exportación permanecientes a los obligatorios territoriales no eran nada a comparación de cómo había venido creciendo el país antes, ¿verdad? Aparte de que nosotros estábamos bajo un yugo tirano, Guatemala no crecía. La industria y las clases obreras eran casi inexistentes. Eso quiere decir que no existía nada. Querían nada más que los altos puestos eran los únicos que podían salir adelante. Las personas que tenían más dinero eran las que valían en ese tiempo. Y a la industria que realmente era la que trabajaba desde abajo, como es la industria campesina, todos los trabajadores, laboradores y todo ese tipo de personas, como nosotros, las bananeras, las plantaciones, todo eso no existía como tal. Existía sí, pero no era valorada. Los intereses en la revolución. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Había muchos intereses en la revolución y aquí podemos ver un poquito en el tiempo de Arévalo. Dice, durante el periodo del gobierno de Arévalo se dio una paulatina diferencia de intereses dentro de las fuerzas. ¿Qué quería decir eso? Que muchas de las personas que estaban ahí en ese punto, algunas personas querían el bien para Guatemala, otras no querían, y otros querían el bien para ellos mismos. ¿Qué querían hacer? Autoenriquecerse, querían seguir teniendo un buen puesto donde ellos están. El gobierno de Arbenz, dice, el objetivo del programa del gobierno de Arbenz era modernizar la economía de Guatemala dentro de los marcos del régimen capitalista para que ellos la primera medida serían erradicar los restos de las relaciones semiserviles que quedaban a lo largo y a mediado de una reforma agraria, aumentando los ingresos de la población del campo. Esto formaría un mercado interno que nutriría el surgimiento de una industria nacional fuerte.
¿Qué era lo que quería hacer Jacobo Arben? Hacer que las cosas, la industria, Guatemala creciera un poco más económicamente. Él no fue un mal presidente, realmente él tenía una buena visión. Lo malo es que tal vez en algunos ciertos puntos de su vista, de la vida de él, fue un poco déspota. Dice, la base del apoyo al gobierno de Arbenz eran los partidos de la pequeña burguesía, Raelca y empresarios progresistas. Tuvo el apoyo incondicional de PGT y las centrales sindicales dirigidas por este. ¿Qué quería decir? Jacobo Arbenz quería que la economía de una u otra manera de Guatemala subiera, pero quería darle privilegios también a las empresas privadas. La caída de Arbenz. Esto fue lo que hizo realmente la caída de Arbenz. ¿Por qué? Porque si bien quería que Guatemala se enriqueciera, ¿sí? Que Guatemala pudiera salir, quería enriquecer realmente a sectores privados, quería ayudar a sus amigos, quería enriquecerse el mismo, como todo presidente que ha llegado a nuestra nación, realmente él disparaba para dos lados, ¿verdad? Quería ver cómo podía medio ayudar a Guatemala y realmente cómo ayudar a las empresas privadas para poder él salir beneficiado. Eso logró que fuera su caída, eso logró que la gente se levantara porque tenía hambre, tenía algunos sectores habían sido totalmente descuidados de parte del gobierno y no se le estaba dando un trato. Dice, el ascenso del movimiento popular y el apoyo de las reivindicaciones campesinas por parte del movimiento obrero organizado dieron a la reforma agraria pesadas para estimular el desarrollo capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que trabajan agricultura, agronomía, todo ese tipo de personas dijeron, bueno, basta. Aquí las personas no estamos recibiendo, aquí los guatemaltecos no estamos siendo valorados de la misma manera. Se está enriqueciendo el sector privado, se están enriqueciendo los ricos y los pobres siguen siendo más pobres cuando nosotros somos los que estamos trabajando en el país. Eso hizo que se levantara el país y cayera Arbenz, ¿verdad? Conflicto armado interno, que muy posiblemente esta fue una de las causas más grandes. Dice, el conflicto armado interno inició el 13 de noviembre de 1960, cuando un grupo de oficiales intentó dar un golpe de estado al presidente Miguel Idígoras Fuentes. Este golpe de estado fue organizado en el cuartel general Justo Rufino Barrios, también conocido como el Castillo de San Rafael de Matamoros, e inició ya que este grupo de oficiales no deseó aceptar indulto de dicho presidente. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Ya las personas estaban hartas, estaban cansadas de lo déspota que estaba haciendo Idígora Fuentes, estaban cansados de los malos tratos, estaban cansados de el mal manejo de Guatemala y esto hizo que se levantara un grupo de militares, ¿verdad? Un grupo de militares que a la larga no solo abarcaría este grupo, sino que se meterían incluso personas internacionales a apoyar a lo que después llamaríamos la guerrilla. Y al final, después de todos estos eventos sangrientos, que por cierto, el conflicto armado interno fue una de las cosas más sangrientas que ha vivido Guatemala. Entre eso tenemos la historia de las Tres Cruces y tenemos muchas historias de personas que fueron masacradas de parte de soldados y de parte del pueblo, ¿verdad? Hay que oír las dos historias, no se puede inclinar uno de cualquiera de los dos bandos, puesto que tenemos que escuchar varias historias de los dos, porque ambos se mataron. Realmente esta guerra fue una guerra tonta que podríamos decir porque nos estaban matando los mismos guatemaltecos. Y al final de todo esto logramos encontrar la paz y la reconciliación en el 96, cuando llega nuestro presidente Álvaro Arzú, firma la paz, junta a varias personas que estaban en pos, en contra, a favor de este conflicto, dice el gobierno del presidente Álvaro Arzú, y concluyeron a finales del 96 un largo proceso de negociaciones que, contando con la participación de las Naciones Unidas en calidad moderna y con el respaldo de la comunidad internacional, culminó la firma del acuerdo de la paz. ¿Qué pasó aquí? Que vino Arzú, se sentó, vinieron varias personas, se tuvo que meter las Naciones Unidas también para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a desarmar, incluso en esa época se desarma el ejército, ya no era tan grande el ejército, que por cierto el ejército guatemalteco era uno de los mejores ejércitos de Latinoamérica. Se desarma el ejército, esa fue una de las condiciones del acuerdo de paz. Se desarma el ejército y bueno, se le da prioridad a las personas campesinas, a todas esas personas, y dice, bueno, ahora vamos a tener igualdad. Se llega a dichos acuerdos por todas las muertes y todas las personas que se habían quedado sin hogar, sin patrimonio, sin dinero, habían perdido familiares y a final de cuentas
se logra un acuerdo de paz, intentando reconstituir lo que se había perdido de ambos lados de la moneda. Con esto terminamos la recapitulación de las cosas que logramos ver, todo esto en las clases. Por cierto, muy agradecido con usted, licenciado, por todo lo que nos ha enseñado sobre Guatemala, y con esto concluyo mi presentación.